fenomenal que nos tiene aquí en la ciudad. Esté con nosotros en cabina en vivo Alejandro Javid Nicolás, candidato a Ombudsman Nacional. Hoy se desempeña como Ombudsman en el estado de Hidalgo. Y vaya que el tema de los derechos humanos y el pretender tener las riendas de la Comisión Nacional de este tema, cuando México ha avanzado democráticamente, se sabe también que en la defensa de los derechos humanos, tú platicas ya con un niño de cualquier edad y siempre te sacan tía o mamá, en mi caso de mi adolescente, estás violando mis derechos humanos. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Y lo platicábamos ahorita fuera de micrófonos, lo que está pasando con un asunto de seguridad que nos impregna en todo el país, el pelear por nuestros derechos. Veo que entre las muchas cosas que te preguntaron en el Senado de la República, porque ya pasaste por los cuestionamientos que han pasado todos los candidatos, fue este asunto de fijar una postura o no en cuanto a la despenalización del aborto. El estado de Hidalgo es uno de los estados que están ya por aprobar en el Congreso este tema. ¿Es uno de los derechos humanos el no criminalizar a la mujer o estamos saliéndonos ya del tema? No, es correcto. Buenas noches, con el gusto de estar compartiendo aquí tu espacio con todos tus radioescuchas. Efectivamente, en Hidalgo se está dando en el seno del Congreso local la discusión de varias iniciativas encaminadas a lo que pudiéramos conocer como es la despenalización del aborto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, por mi conducto, en mi carácter de ombudsperson, fijó un posicionamiento con respecto a este tema. Y es un posicionamiento largo, son casi 4 cuartillas, pero yo quisiera resumir lo siguiente. Estamos precisamente ante un tema de derechos humanos, ante un tema que vincula directamente a las mujeres. Y nosotros nos pronunciamos por la no criminalización de la mujer. Es un ejercicio de derechos, un ejercicio de libertades, el que decida una mujer si va a ser o no madre, dentro de los propios términos que la propia ley establece, dentro del número de semanas correspondientes, pero debemos de evitar que se criminalice. Es imposible concebir que en el estado de Hidalgo, que está a 80 kilómetros de la Ciudad de México, cuando en México, en la Ciudad de México se permite el aborto, este se hace con los cuidados y con el procedimiento médico necesario para que no haya peligro, para que la mujer no corra peligro, porque el problema es que luego se hacen de manera clandestina y corre peligro la mujer y las secuelas o los daños secundarios, efectos secundarios con los que queda la mujer, el día de mañana les pueden impedir, cuando así lo decidan, tener un hijo. Entonces es importante para nosotros que no se criminalice a la mujer y que quede regulado en el estado de Hidalgo. Estamos a favor de este ejercicio de derechos y libertades. Este tema me da pie para hablar de otro tipo de derechos. Hasta dónde sí y dónde no, las que están luchando por estos derechos. Se dio un paso importantísimo en el estado de Oaxaca, que yo creo que era uno de los más atrasados en este tema, donde hay más mujeres en la cárcel porque abortan, porque su estado de salud así a veces arrojan al bebé y son no solamente criminalizadas y encarceladas, sino juzgadas casi como de brujas. Qué bueno que se da este avance en Oaxaca, qué bueno que lo tenemos ya en la Ciudad de México, qué bueno que se está caminando en Hidalgo, pero las que están luchando por este derecho y llenan las calles de la Ciudad de México y pretenden rayonear iglesias, ir en contra de centros eclesiásticos nada más porque ahí tienen como la imagen de los que pudieran estar a favor de la vida o del no aborto. ¿Hasta dónde están los derechos de estas manifestantes? Y me da pie también para preguntarte, ¿hasta dónde están los derechos de los criminales? Lo que vimos en Culiacán el jueves antepasado. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde sí se viola un derecho del mismo transeúnte que está en medio de una balacera? ¿Hasta dónde los derechos de una persona común y corriente que estamos viviendo en medio de una violencia o por manifestantes o por crimen organizado? A ver, este es un tema sumamente importante. De hecho, históricamente, desde que surgen las comisiones de derechos humanos, se les ha cuestionado si nos dedicamos a defender delincuentes. Y esto es una rotunda mentira. Efectivamente, el derecho de una persona termina donde inicia el de otra. Y los derechos humanos son los que poseemos por el simple hecho de ser personas. ¿Para qué? Para tener una vida cómoda, para tener una vida íntegra, para tener una vida plena.
Esos son los límites que tenemos en los derechos humanos. Cuando estamos invadiendo la esfera de otro, estamos violando los derechos humanos. Cuando los hace una autoridad por acción o por omisión, es cuando se produce la violación de derechos humanos, que cae en la competencia de los órganos públicos de derechos humanos. El que nos pronunciemos a favor de un ejercicio de libertad de las mujeres no quiere decir que estemos en contra de la vida. Recordemos que hay varios principios, uno de ellos es el de la progresividad. Todo cuando sea hacia adelante de un derecho es bienvenido. Cuando se trata de restringir o ir hacia atrás en demérito, está totalmente prohibido, porque estaría violando no solo los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales. Y esos derechos en los que se puede ir hacia atrás estaba sucediendo o está sucediendo un poco en el estado de Nuevo León. Lo hablábamos el otro día. El principio de progresividad, cuando ya se había avanzado en un derecho. Bueno, el tema que se está discutiendo, uno de los temas que se está discutiendo en Nuevo León es la objeción de conciencia por parte de los médicos. Esto es para la hora de practicar el aborto. En el ejercicio profesional, los médicos, existe una figura que se llama objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia se encuentra incluso establecida en la ley y en las normas oficiales mexicanas. Existe una norma oficial que ya contemplaba el tema del aborto, por ejemplo, cuando es producto de una violación, y anteriormente se exigía la denuncia ante el Ministerio Público. Ahora solamente como requisito sería que la propia mujer narre o manifieste que ha sido objeto de un delito, de la comisión de un delito, y que el embarazo es producto de una violación, para que quede facultada para abortar, en este caso en Nuevo León. Y los médicos manejan el tema de la objeción de conciencia, pero no solo en el aborto. Este tema de la objeción de conciencia se puede dar o puede tener una relación con temas religiosos, con temas filosóficos, temas de moral, de costumbre, como aquellas religiones que no permiten que se dé una transfusión sanguínea, por ejemplo. La eutanasia. Sí, pero en un ejercicio de derechos y de acuerdo a la interdependencia de los derechos humanos, cada derecho humano tiene su importancia y uno va ligado al otro. Es decir, no por favorecer un derecho humano tenemos que restringir otro. En este caso, por ejemplo, el derecho humano a la vida. No se puede restringir por un ejercicio de derechos de tipo religioso, porque se estaría violando los derechos humanos. Y en ese sentido, las manifestaciones que hemos visto de mujeres con el paliacate verde en esta ciudad, muchas veces pintarrajeando, muchas veces agrediendo a feligreses que están afuera de las iglesias, pues están ya cometiendo delitos y violando los derechos humanos de los que están defendiendo las iglesias. Mi pregunta es, tu postura ante un gobierno con el que hoy vivimos, si llegaras a ser ombudsman nacional, que defiende cualquier tipo de manifestación, lo hemos visto en el Congreso Nacional, bloqueando la posibilidad de legislar en estas últimas fechas. Yo creo que en la historia que yo tengo de cubrir la Cámara de Diputados nunca había habido tantos bloqueos. ¿Hasta dónde la libre manifestación es permitida o debe de ser permitida? Bueno, precisamente en la Ciudad de México se está dando un gran avance. La jefa de gobierno anunció la elaboración de un protocolo con perspectiva de derechos humanos, en la que están interviniendo varios expertos, de entre ellos de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se dieron un plazo de 15 días para analizar cuál sería la forma de elaborar este protocolo que contenga, por un lado, el derecho que se tiene a manifestarse y por el otro lado, el derecho que tenemos cualquiera de los ciudadanos en la libertad de tránsito o el realizar un trabajo o el desplazarnos de un lugar a otro sin que sea interferido por nadie. José de Jesús Hinojosa, desde Guadalajara: siempre se deben respetar los derechos humanos por bien y respeto de todos los ciudadanos. Buen y amplio tema. Saludo al invitado. Él es Alejandro Javid Nicolás, candidato al Ombudsman Nacional. Y yo quisiera, antes de que nos despidiéramos, Alejandro, desligar, porque mucha gente te relaciona con el PRI. Es algo que también te cuestionaron los senadores en tu presentación. Sí, efectivamente, fue una de las preguntas que ya no alcancé a contestar por el corto del tiempo que nos dan para contestar. Ahí me dijeron que se me ligaba con el PRI en Hidalgo. No lo voy a negar, yo fui priista en el estado de Hidalgo. Tengo 9 años de ser apartidista. Vengo de presidir
otro órgano autónomo como fue el Tribunal Electoral y ahora la Comisión de Derechos Humanos. He pasado 3 veces por el Congreso y he tenido la oportunidad por parte del Congreso de mi estado en el que he sido beneficiado con 3 nombramientos. En estos 3 nombramientos han estado involucradas todas las fuerzas políticas, es decir, todos los partidos políticos representados en el Congreso me han dado su confianza, lo que me garantiza total imparcialidad y autonomía. Fíjate, me da pie a lo que estábamos platicando fuera de micrófonos. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con lo que sucedió en Culiacán? ¿Qué pasa cuando en el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso se le piensa cortar 30% al Fortaseg, que es el Fondo de Seguridad para Municipios? Los mexicanos, los ciudadanos, ¿tenemos alguna manera de proteger nuestro derecho a la seguridad? Bueno, es uno de los temas, de los grandes temas nacionales, diría yo, el tema de la seguridad, el que los ciudadanos nos sintamos seguros. Yo creo que más que recortar el presupuesto para los municipios en este tema, lo que tenemos es apoyar a las policías municipales, apoyar a las policías estatales, apoyar a la Guardia Nacional, que ahora está realizando tareas de seguridad pública. Lo más importante es la percepción que tengamos los ciudadanos de la seguridad, el que nos sintamos seguros, que podamos salir a la calle a caminar, porque aquí conculcan varios derechos humanos. Exacto. La libertad de tránsito, el sentirnos seguros, el vivir una vida libre de violencia, todos estos temas relacionados con los derechos humanos y con la seguridad pública. Qué bueno que me lo contestas así, Alejandro, porque voy a hablar precisamente del tema municipal. En este asunto, si se le recorta el Fortaseg, que es el subsidio para policías municipales, a los alcaldes, ¿quién es el actor que podría acudir a una comisión de derechos humanos, ya sea estatal o nacional, a decir que se están violando los derechos de seguridad de sus representados? ¿El presidente municipal o el ciudadano? Bueno, yo creo que todos los involucrados, cualquiera puede levantar la voz en ese sentido. Es muy importante la progresividad de los derechos humanos, es muy importante ir hacia adelante en el tema de seguridad. Los municipios requieren de mejores armamentos, de mejor capacitación, de mejores patrullas para cumplir con esa tan delicada tarea que tienen, que es la de cuidarnos a todos. Pues yo con esto te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Es Alejandro Habib Nicolás, candidato a Ombudsman Nacional. Hoy se desempeña como Ombudsman del Estado de Hidalgo. Le conocemos personalmente. Yo no voy a hablar de todas las bondades que tiene como padre de familia maravilloso. 3 hijos. 4 hijos. Y bueno, pues todas como ser humano increíble, sino que tiene que ser esa decisión que sin banderas políticas, como debe de ser en el Senado de la República, se tome el próximo jueves. Efectivamente, Maru, me he preparado toda mi vida. Considero tener la suficiente experiencia, la suficiente pasión, pero sobre todo la firmeza para estar a la altura de un cargo de esta envergadura como es la titularidad de la CNDH. Esta CNDH que tiene que ser autónoma, independiente, que no nos debe de temblar la mano. No se trata de pelear con las instituciones. Ni de enfrentarte con el gobierno federal. Ni de enfrentar ni con el gobierno federal ni con ningún actor. De lo que se trata es de velar porque se protejan y respeten los derechos humanos de todos los mexicanos y las gentes que transiten por nuestro territorio. Muchísimas gracias. Alejandro, vamos a estar pendientes de lo que sucede el jueves. Muchísimas gracias.